Buen día, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Gracias por estar acá con nosotros y tempranito acá en la mañana de Buenos Aires. Tenemos acá los becarios en la sala y los becarios virtuales. Así que tenemos tu presentación. ¿La puedes pasar vos desde tu compu? ¿La puede pasar ella desde la compu? Me dicen que sí, acá el equipo. Así que bueno, bienvenida, espero que esté todo bien. Marina tiene el cargo de directora de Asuntos Públicos, Corporativos y Legales de Microsoft, pero además de su cargo es una gran amiga de la escuela, siempre nos acompaña en persona o virtualmente y nos colabora. También Microsoft fue una de las primeras empresas que creyó en la escuela y fue una de las primeras empresas que nos dio fondos para funcionar, así que siempre los guardo en el corazón con mucho cariño porque cuando uno tiene una historia para contar es más fácil que a uno le crean y lo apoyen. Pero cuando uno tiene solo una idea y no tiene nada para mostrar es más difícil, es una cuestión de fe en el trabajo ajeno. Así que gracias a Microsoft, bienvenida Marina, somos todos oídos de tu presentación y después si tenés unos minutos para algunas consultas, preguntas, mejor. Seguro. Bueno, primero muchísimas gracias. Quiero saber si están pudiendo ver la Sí, presentación. vemos la presentación y te vemos a Perfecto, vos perfectamente. perfecto. Buenísimo. Bueno, Olga, Adrián, gracias por la invitación. La verdad que es un placer siempre colaborar, estar presente. Yo hoy quería estar físicamente, pero bueno, los temas domésticos, como digo yo, las tareas de cuidado a veces establecen imprevistos, así que estoy de manera virtual, pero igualmente muchas gracias. Y bueno, si les parece, comenzamos y después podemos hacer una ronda de preguntas si hay Dale. preguntas. Bueno, voy a hablar de algo que venimos conversando. Yo diría Microsoft hace muchos años, de hecho, seguramente conversamos de este tema con anterioridad y sé que el año pasado también mi colega Elías en la edición del año pasado también estuvo conversando en un panel sobre este tema. Les pido disculpas porque se ve que la computadora me corrigió directamente responsable de español-inglés y dejó responsible. Les pido disculpas, pero generalmente lo escribo bien y esto es parte de la inteligencia artificial, ¿no? Que corrige cosas y me las corrigió en inglés. Pero quiero contarles un poquitito cómo nosotros venimos transitando este camino de la inteligencia artificial, como decimos nosotros, la inteligencia artificial responsable, ¿no? Y cómo lo consideramos un camino, porque si bien es un camino que empezamos hace muchos años, inclusive antes, ahora les voy a comentar un poquito, inclusive antes del boom de la inteligencia artificial generativa que empezó a tener lugar el año pasado y el año anterior, para nosotros, bueno, como diría, para todas las personas y todas las organizaciones y todos los gobiernos y todos los países, la discusión sobre inteligencia artificial responsable es una discusión que tomó otro tenor a partir de esta disponibilidad general de los modelos avanzados de lenguaje natural como GPT y su versión de interacción con el mundo en general, que es el ChatGPT. Eh, para nosotros, como les comentaba recién, realmente este es el momento de la inteligencia artificial. O sea, diría que el año pasado y este año constituyeron los años de la inteligencia artificial. Y tiene que ver un poquitito con esto que estaba comentando, que es que en la inteligencia artificial y el uso de inteligencia artificial no es algo nuevo para el mundo, para las organizaciones. O sea, como bien saben, usamos inteligencia artificial en un montón en un montón de aspectos de nuestra vida, pero para nosotros la disponibilidad de modelos lingüísticos generales o LLMs, como mencionamos, que son los modelos que se usan en inteligencia artificial generativa, realmente cambiaron la mirada y la discusión, perdón, ahí se me fue para atrás la presentación, cambiaron realmente la mirada y la discusión y generaron, diría, otro tipo de discusión a partir de esta democratización de la inteligencia artificial que generó la inteligencia artificial generativa, básicamente porque antes, para poder
interactuar con modelos de inteligencia artificial teníamos que tener cierto conocimiento técnico, y lo que hace la inteligencia artificial generativa es acortar esa brecha, poniendo a disposición de todas las personas la posibilidad de interactuar con un modelo de inteligencia artificial. Y eso realmente, además de lo que significa en términos, digamos, técnicos o tecnológicos respecto de la potencia del modelo y la potencia que tiene que tener el mismo modelo para poder generar esta interacción, y que sea una interacción que cada vez tenga menos rispideces, o sea, que sea una interacción más directa, independientemente de la complejidad técnica que eso significa. Significó algo respecto de la conversación sobre inteligencia artificial, sobre los usos, sobre los beneficios, sobre los riesgos. Y eso para nosotros generó un quiebre importantísimo, porque es una conversación que deja de ser una conversación entre empresas de tecnología o incumbentes o expertos y expertas, y pasa a ser una conversación de la sociedad en general. Como les comentaba recién, bueno, no estamos, no hablamos, no, el término inteligencia artificial no es un término nuevo y no es algo, no estamos hablando de algo nuevo, sobre todo para organizaciones que venían usando inteligencia artificial. Como siempre mencionamos, bueno, la inteligencia artificial es algo que está desde mitad del siglo pasado, con Turing y con todos estos inventos a partir de mitad del siglo pasado, 1956. Luego vimos los casos de aprendizaje automático, eh, eh, más o menos en los 1990, y después empezamos a ver aprendizaje profundo, que básicamente lo que nos permitía era cómo un modelo de machine learning podía empezar a aprender como un humano, y se empezaron a usar lo que se llamaban las redes neuronales para procesar estos datos y tomar decisiones a partir del procesamiento de ciertos datos, y datos inteligentes, o como dicen en inglés, insights, eh, eh, y estos modelos nos permitían justamente eso. Y de hecho, eh, estos diferentes tipos de modelos empezaron a ser usados también de manera consistente por ejemplo, en Internet, por los buscadores. Hay un montón de ejemplos en los cuales digamos, las personas y las organizaciones ya estaban usando inteligencia artificial, pero no había mucha discusión sobre ese uso de inteligencia artificial. A partir del 2021, el 2022, 2023, empiezan a salir estos modelos de inteligencia artificial generativa, y empieza a ser, como decía yo, empieza a haber una revolución respecto de la interacción con las personas, lo que hace a la sociedad, digamos, voy a poder dar un ejemplo, me voy a adelantar un cachito, pero yo siempre digo que el acta de inteligencia artificial, que es como, si quieren, la primera regulación comprensiva de inteligencia artificial que emite la Unión Europea, es un acta que termina saliendo y avanzándose a partir, yo creo, esa es como mi opinión, a partir de una presión muy grande que genera justamente la disponibilidad general de estos modelos. El, Europa estaba trabajando en el acta hace bastante tiempo, hace unos cuantos años, y no la podía avanzar, y la disponibilidad de modelos de lenguaje natural, eh, disponibilidad general, hizo básicamente que esto ejerciera una presión en los reguladores alrededor del mundo para que empezaran a establecerse ciertos estándares, ciertos criterios, ciertas guías, cierta regulación sobre inteligencia artificial, básicamente porque la sociedad empezó a generar esa presión, y fue una presión que los reguladores empezaron a sentir a partir de discusiones que tenían lugar en ámbitos en los que estas discusiones no habían tenido lugar antes. En los ámbitos se discutía, yo digo que empezó a ser una discusión casi en el ámbito familiar, donde empezamos a discutir, bueno, por qué se estaba usando, para qué se estaba usando, cuáles eran los riesgos.
Pero algo interesante sobre esta tecnología, que es interesante en el sentido de cómo vemos la aceleración del cambio y la adopción de las tecnologías, porque también hay un tema no solamente en la disponibilidad de la tecnología, sino en la adopción de la tecnología, hace que las miradas sobre la inteligencia artificial responsable, sobre los beneficios y los riesgos, cambie y se acelere también. O sea, en esta línea de tiempo pueden ver cómo se dieron ciertas invenciones a lo largo del tiempo y cómo estaban espaciadas esas invenciones y cómo esas invenciones, que son invenciones que yo considero generan un quiebre en el avance tecnológico, se aceleraron llegando a la inteligencia artificial generativa del día de hoy. Y muchos estudios y artículos mencionan que en realidad el nivel de adopción de ChatGPT, el nivel que se generó en 3 meses, es el nivel que otras tecnologías tardaban para su adopción en 3 años o inclusive más años. Entonces, imaginen que esta aceleración, además, quiero comentar, acá tenemos solamente una línea de tiempo que llega hasta inteligencia artificial hoy, pero también lo que está ocurriendo es que se está acelerando el cambio respecto de los mismos modelos de lenguaje natural, de inteligencia artificial generativa, que están cambiando de manera acelerada también. En este momento está en, digamos, en periodo de prueba, si quieren, GPT 4.0, pero tengan en cuenta que la última versión de GPT salió hace menos de 2 años. Entonces, esto genera una mirada diferente sobre regulación, sobre innovación, sobre cómo hace la regulación para estar al día, porque si bien hay una discusión que siempre tuvimos sobre innovación y regulación, la discusión requiere una mirada diferente solamente por el nivel de aceleración de cómo se está desarrollando la tecnología entre una versión y otra versión de una tecnología. Entonces esto también está generando un cambio súper importante cuando pensamos en regulación, cuando pensamos en cómo vamos a aproximarnos a estas tecnologías, cómo vamos a concebir la adopción, cómo vamos a concebir la mitigación de los riesgos. Eso también está cambiando, está planteando una, un gran desafío. Y estos son un poco algunos artículos nada más para mencionar cómo realmente la tecnología está en cada cosa que hacemos hoy y sobre todo inteligencia artificial. Pero ¿por qué ahora? ¿No? ¿Por qué ahora realmente estamos hablando de esto? Bueno, estamos hablando de esto porque este tipo de modelos requieren una cantidad de datos, fundamentalmente porque están alimentados por datos que en otro momento no existían. Siempre yo digo, bueno, en este momento que estamos teniendo esta conferencia, en este preciso momento, es el momento en que también estamos generando datos. Esta conversación, esta presentación, la interacción que vamos a tener dentro de un ratito, también está generando datos en ese momento. Yo les voy a comentar una cifra que para mí es interesante, pero no tengo, es tan grande que no la puedo ni dimensionar y no sé qué quiere decir. O sea, a esta altura me pueden decir una cantidad de millones y de terabytes y yo no puedo dimensionar qué cantidad es, pero estaba tratando de buscar justamente un dato y decía, bueno, se estima que se producen por día 328 millones de terabytes y que esto además va a avanzar todavía más en el futuro respecto de la generación de los datos. Y es súper interesante porque, como decía, yo no tengo idea qué quiere decir eso y
decía, para el 2025 vamos a generar por día 181 zettabytes, 181 zettabytes de data anualmente, y esto realmente es, no sé ni siquiera qué quiere decir, pero aparentemente parece una cifra muy grande. Aparentemente hoy estamos generando de manera anual 120 zettabytes y para el 2025 180 zettabytes. ¿Por qué decimos, bueno, esto justamente hace que podamos tener esta tecnología hoy? Y es la combinación entre datos y enorme poder computacional. Realmente para que se corran estos modelos se requiere cierto poder computacional que tampoco existía hasta hace poco tiempo. Un segundito que... Disculpen, pero se me acaba de colgar un cachito de la presentación, así que bueno, como les comentaba, entonces este enorme poder computacional, es súper interesante también tener una conversación sobre el poder computacional, porque muchas veces escuchamos conversaciones sobre la posibilidad de que estos modelos se generen, o sea, generar las capacidades necesarias para estos modelos, y la realidad es que muchas veces lo que no se conversa o lo que no se pone sobre la mesa es realmente el poder computacional requerido, porque este poder computacional, estas grandes computadoras, requieren obviamente la posibilidad de generarlas y mantenerlas, ¿no? Esto trae a colación también un problema que estamos discutiendo hoy respecto a estos modelos, que es el problema de la energía. O sea, gran poder computacional requiere grandes data Marina, centers Marina, que perdón que puedan... te Sí. interrumpa. ¿Querés que te pasemos la presentación nosotros en el caso de que se te haya Sí, a colgado la ver, compu? se Porque me la tenemos colgó la nosotros y sí. computadora, Y chicos. bueno, Hablando de la vida tecnología es y poder así. O sea, computacional. Este no está, es el poder computacional que se requiere la para un vida modelo. la vida tecnológica es así. Todo funciona hasta que no funciona. ¿Vieron? Es como la Exacto, compatibilidad. Todo es compatible hasta que no lo es. No, si exacto. querés, la tenemos acá. Si querés, te la podemos, a partir de esta slide que tenemos en la pantalla, que dice por qué ahora enorme poder computacional, Big Data y Large Language Models, la podemos pasar más adelante y vos nos vas diciendo si la vamos A adelantando. ver, ¿Querés que hagamos sí, a eso? ver. Sí, puede ser que sí. A ver si me esperan un cachitito. Estoy tratando de... Perdón si están viendo a ¿Esa es mi nuestra? hija en este momento, pero si no, Ahí trato la tenemos de... nosotros en pantalla. La estamos A ver, mostrando. esperen. Y ahí la pude poner de nuevo, ¿eh? No sé si está en pantalla Ah, sí, o... ahí está. Bien, ahí Perfecto, está. entonces la paso de nuevo, Listo. perdón. Todo No, puede no, todo fallar, bien, pero este era gran poder para... computacional. A ver Sí. si... Ah, No sé, ahí se ven los dibujitos ah, que se mueven. ahí se ve perfecto, Ok. perfecto, Perdón que te exacto. interrumpí, perdón que te interrumpí. No, no, está perfecto, Olga, y como digo, claramente mi computadora no tiene este poder computacional porque se huelga con la presentación. Pero, habiendo dicho eso, bueno, contarles un poquitito algunos datos sobre las inversiones privadas en inteligencia artificial y cómo se duplicaron en un año. Las investigaciones, esto es súper interesante porque y tiene que ver con algo que nosotros siempre contamos, que es el viaje de la inteligencia artificial responsable en Microsoft, que comenzó antes de que estuvieran disponibles por lo menos los modelos de inteligencia artificial generativa, que es cómo hoy el mundo y la sociedad están mirando la importancia de establecer estándares y guías sobre inteligencia artificial responsable. Y acá en este cuadro es interesante mirar la cantidad de inversión que hay. O sea, la inversión en inteligencia artificial que hacen las empresas o las organizaciones se duplicó, pero la inversión en investigación sobre cuestiones asociadas a inteligencia artificial responsable se quintuplicó. Y esto es algo interesante que nos dice cuál es la importancia en este caso particular respecto de esta tecnología particular en relación con cómo las sociedades, los gobiernos estamos discutiendo cuál es el uso que le queremos dar a esta tecnología
y cómo esa discusión es una discusión importante, y yo trato de creer que es una discusión importante para el mundo y para las sociedades porque entendimos las potencialidades de esta tecnología y no queremos que justamente por miedo o por no discutir de manera profunda cuáles son los riesgos, nos quedemos sin la posibilidad de aprovechar estos beneficios. Para mí eso es muy augurioso. Ese número que ven ahí sobre inversiones en cuestiones relacionadas con inteligencia artificial responsable quiere decir algo positivo en vez de querer decir solo, bueno, nosotros tenemos miedo y esto significa que la sociedad no quiere adoptar esta tecnología. Y un pequeño repaso sobre lo que es inteligencia artificial generativa, obviamente es estos modelos lo que hacen es analizar una gran cantidad de datos, algo que veíamos en el slide anterior, y que funciona, yo siempre lo explico de una manera de una manera muy coloquial, que es, funciona de una manera, digamos, probabilística, en el sentido que lo que hace es, a partir de ver, de tener mucha información sobre cómo se han combinado, por ejemplo, ciertas palabras en todos los documentos y toda la información con la que fue preentrenado el modelo, puede, más que predecir, lo que puede es encontrar la palabra que mejor sigue a otra palabra en un contexto determinado. Contexto que obviamente le da al modelo el input, que es lo que nosotros llamamos prompt, que es lo que llamamos la pregunta. Entonces, esto lo que permite es una combinación que es una combinación nueva, o sea, genera nuevo contenido, porque lo que hace es, no copia, si yo tuviera que explicarlo, no copia una frase entera, no dice, voy a predecir una frase, entonces esta palabra tiene otra palabra que le sigue, que es la palabra que más veces se ha usado, siguiendo a la otra palabra en un contexto determinado, sino que eso lo hace respecto de la palabra anterior, pero después hace lo mismo respecto de la palabra que puso después de la otra palabra, lo que hace que no necesariamente lo que se genera como contenido sea igual a otro contenido que se generó. Por supuesto que estos modelos, hay toda una discusión sobre la regurgitación de estos modelos y que puedan sacar en el output contenido que sea y esa es una discusión importantísima de propiedad intelectual, que sea un contenido que copie un contenido que ya existe, pero en realidad lo innovador de estos modelos es que pueden generar contenido nuevo y es algo interesante cuando ustedes usan, yo uso obviamente mucho Copiloto, que es la inteligencia artificial generativa de Microsoft, y lo que me pasa muchas veces, la mejor manera de explicarlo es que puede ser que cuando yo le sigo haciendo una misma pregunta, el modelo me genere un mismo contenido, pero muchas veces me puede generar una contestación distinta. Esta es justamente la muestra de cómo en realidad genera contenido nuevo, y genera contenido nuevo que puede ser diferente y al que le puede como agregar cosas nuevas. A mí me pasa muchas veces cuando voy preguntando y pregunto la misma pregunta, saca parte de lo que ya me había contestado, porque obviamente el modelo funciona de la misma manera, pero puede agregar información que antes no estaba. Y como sabemos, es muy bueno para generar textos, audio y para generar también código. O sea, hoy la generación de código a partir de IA generativa es realmente algo revolucionario, no porque las personas que programan usen esto porque no tienen los conocimientos técnicos para programar lo que el código que genera la misma inteligencia artificial generativa, sino que lo que hace básicamente es un poco lo que hacemos nosotros con la IA generativa, que es
le da una idea de posible código para poder empezar a trabajar, y eso es muy interesante en términos de productividad. Diría que los programadores y las programadoras son quienes están aprovechando hoy más en su totalidad este tipo de modelos para poder generar contenido. Y acá un poquitito nada más de mencionar cómo es que la IA generativa, para quienes tienen conocimientos técnicos, obviamente esto va a ser algo bastante obvio. Para mí, que soy abogada, es algo súper interesante de entender, que es como el análisis de cantidades de datos que hace la IA generativa es básicamente una traducción de la información en tokens, que son de alguna manera valores matemáticos, y cómo básicamente después cada vez que el algoritmo procesa información, lo que hace es procesar, digamos, esta información que ya está traducida a tokens. Es simplemente para entender cómo funciona el modelo, que es que traduce de lenguaje natural a tokens para poder luego procesar la información. Y esto es súper interesante porque yo me imaginaba algo que es como lo que estamos acostumbrados a mencionar de el software, ¿no? Que tiene el código fuente y el código objeto. El código fuente, que es algo que puedo entender y que un ser humano puede obviamente entender, y el código objeto, que es la traducción de ese código fuente a un lenguaje que el software puede procesar. Entonces yo decía, bueno, es como, digamos, es como lo mismo que ocurre en ese caso. Y el modelo obviamente ejecuta todos estos datos y los procesa a través de la red neuronal, y lo que hace la red es que se va ajustando automáticamente hasta que el modelo aprende patrones, y luego lo que hace es generar estas predicciones a partir de esos patrones. Y este es el famoso, que en algún momento yo tampoco entendía qué era, el famoso aprendizaje autosupervisado. O sea, el mismo modelo aprende a partir del procesamiento de la información, y ajusta y va generando patrones sobre esa información. Y es interesante porque hay a veces a mí las cuestiones técnicas me exceden, pero me explicaban que en realidad justamente una vez que este modelo está creado, en realidad no usa los datos de entrenamiento para realizar sus tareas. Esto para mí, como abogada, me generaba un montón de interés por esto de que en realidad la mayoría de las personas tenemos la idea de que cada vez que el modelo funciona, en realidad vuelve Internet a hacer la pregunta. Decía, bueno, ¿es real esto de que vuelve Internet a hacer la pregunta? O sea, ¿va Internet a hacer la pregunta? ¿O en realidad eso no ocurre una vez que el modelo ya está entrenado por cómo nos explican aquí que funciona la IA generativa? Recién hablaba, bueno, esto es solamente alguna idea de cómo se aprovecha la inteligencia artificial generativa hoy, temas de productividad, todos los chatbots que estamos viendo y el mejoramiento de esa interacción con los chatbots, el nivel que tienen los modelos ahora para poder traducir, ni hablar temas que tienen que ver con atención médica, la interacción de médicos con los modelos, en vez de que tenga que ser alguien que tiene conocimientos de tecnología. También vemos, por ejemplo, bueno, otros tipos de beneficios sociales. Realmente esta tecnología genera, ya la venía generando, pero genera un cambio muy importante en la interacción con personas que tienen discapacidad. Realmente es un antes y un después. Y como decía recién, si bien había inteligencia artificial, por ejemplo, para las personas que no podían ver, la posibilidad de la interacción con la inteligencia artificial en lenguaje natural hace que esas herramientas tengan otro nivel de efectividad, por ejemplo, respecto a las personas que tienen
que tienen discapacidades. Y algo que ya habrán escuchado, que es GPT, bueno, es un modelo que lo que hace es genera nuevo contenido, se entrena, está preentrenado a partir de una gran colección, cantidad de textos, documentación, en principio que está en Internet, y es realmente un modelo que puede aprende a medida que ejecuta. Eso es también súper interesante. Algo interesante que a nosotros nos gusta mencionar es, para quienes no saben, que nosotros tenemos una asociación o un partnership con OpenAI, inclusive antes de que pusiera a disposición los modelos de lenguaje natural, ChatGPT, porque todos los modelos de OpenAI están montados, si quieren, en la infraestructura de Microsoft, o sea, están montados sobre Azure, y en su momento nosotros hicimos este acuerdo con OpenAI, porque esto es interesante, esto refiere justamente a un tema que tiene que ver con el poder computacional y quién tiene ese poder computacional para que se puedan desarrollar, diseñar y desarrollar estos modelos. Y es por eso que nosotros tenemos este acuerdo con OpenAI desde antes de que se pusieran a disposición los modelos de GPT, y esos desarrollos están hechos todos sobre la nube de Microsoft, y el acuerdo básicamente con ellos fue, una vez que estuvieran a disposición, bueno, la compañía tiene una prioridad para poder usar estos modelos embebidos en sus propios productos. Por eso, si alguna vez escuchan, van a escuchar, cuando hablamos de los copilotos, en realidad el modelo que corren en los copilotos es el modelo de OpenAI, y van a escuchar también en infraestructura que nosotros ahora hablamos de OpenAI en Azure o Azure OpenAI, es porque nosotros usamos los mismos modelos que usa OpenAI. Esos son los modelos a partir de este partnership que hicimos en su momento. Y acá vamos un poquito, perdón, ahí se me pasó la presentación, hablamos un poquito de cuáles son ay, perdón, se me está pasando sola, cuáles son esos modelos que son los que conocen, generación de imagen, generación de texto y generación de código. Grandes temas hoy en discusión, un poco adelantándonos, tienen que ver con esta idea de IA responsable, que es que la tecnología tiene que ser segura, tiene que ser justa, tiene que ser inclusiva, tiene que ser responsable, tiene que ser transparente. Pero también hay temas legales asociados a esta discusión, que son los temas de privacidad, de seguridad y de propiedad intelectual, temas que no están zanjados hasta ahora. Contarles rápidamente de qué hablamos nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial responsable. Es básicamente que creemos que esta inteligencia artificial tiene que brindarse de manera segura, y tienen que respetarse ciertos principios que para nosotros son súper importantes, y que ahora les voy a contar cuáles son, y que van a ver que en realidad son principios que son muy intuitivos, y además principios que se están adoptando en todo el mundo, como los principios bases de inteligencia artificial responsable, quizás con alguna mención de algún nombre diferente, pero estos mismos principios. Este es el viaje del que yo les hablaba hace un rato, y que mapea con esa parte de la presentación en la que yo les comentaba justamente la importancia que tiene hoy para la sociedad en general y para las organizaciones y para los gobiernos la discusión sobre inteligencia artificial responsable. Recuerdan que habíamos visto el nivel de inversión que tienen estas investigaciones, o establecer, digamos, establecer conclusiones o llegar a conclusiones respecto de transparencia, de estos principios que creemos son parte de la inteligencia artificial responsable. Yo les comentaba que para nosotros no es un camino nuevo, y tiene que ver con un camino que inicia nuestro CEO, Satya Nadella, a partir de asumir su cargo en Microsoft en 2015. Él tiene la visión desde ese momento
que en realidad la tecnología transformadora, que es una tecnología que ya existe, pero que va a tener una disponibilidad diferente y un impacto diferente en el mundo, es la inteligencia artificial y en algún momento la inteligencia artificial generativa. Y genera él, porque realmente el cambio cultural parte a partir de él. Él habla en un artículo que publica en el 2016, poco tiempo de asumir su rol, sobre cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial y cómo él cree que es la tecnología que va a resolver los grandes problemas de la humanidad, y empieza a trabajar internamente en generar este marco de inteligencia artificial responsable, porque no había ningún marco regulatorio, todavía no hay grandes marcos regulatorios no hay una consistencia regulatoria en el mundo respecto de inteligencia artificial, pero él dice, no hay regulaciones, yo sé que esta es la tecnología que va a transformar el mundo, nosotros tenemos que crear nuestro propio marco ético dentro de la compañía, porque vamos a seguir avanzando en las inversiones y en el trabajo en esta tecnología, y tenemos que nosotros entender cómo hacemos cómo nosotros generamos nuestras propias reglas para esta inteligencia artificial responsable. Crea un comité de ética de inteligencia artificial dentro de la compañía. Ese comité de ética dice, la base de nuestro marco de inteligencia artificial responsable van a ser 6 principios. Publica los principios Microsoft, y a partir de ese momento es un viaje que está en constante evolución, que es la publicación de los principios como base, pero luego Microsoft establece dentro de Microsoft un sistema de gobernanza específico. Crea órganos dentro de la compañía, está este comité de ética que es multidisciplinario y con personas externas de todos los ámbitos, crea una oficina de inteligencia artificial responsable dentro de la compañía, y esta oficina de inteligencia artificial responsable lo que hace es crea una serie de procesos y herramientas y reglas, diría reglas, procesos y herramientas, que le llama el estándar de inteligencia artificial responsable, que lo que hace básicamente es tomar estos principios que vemos aquí y que imagino que son muy intuitivos, ahora hablamos un segundito de los principios, y baja estos principios a un estándar que son básicamente reglas que deben cumplir los equipos que diseñan y que desarrollan inteligencia artificial dentro de Microsoft, que son básicamente como un plan de revisión respecto del modelo, respecto de sus usos, respecto del probable impacto en la sociedad, y establece pasos muy concretos que tienen que seguir estos equipos y que tienen que chequear. Y genera ciertas herramientas para que esos pasos se puedan llevar adelante, que son herramientas como por ejemplo genera modelos de evaluación de impacto, modelos de notas de transparencia, herramientas de tipo de ingeniería para poder hacer testeos respecto, por ejemplo, de si el modelo puede generar un sesgo, una discriminación. Son herramientas concretas para los equipos de diseño y de desarrollo. Estos principios que ven aquí les van a sonar súper intuitivos, o sea, son los principios, el principio de equidad, que obviamente es que la inteligencia artificial no debe generar discriminación ni sesgos, el principio de confiabilidad y operación segura, que es que el sistema debe de alguna manera funcionar confiablemente, de manera consistente. Esto está relacionado con un montón de reglas que llevan a la revisión del performance de los sistemas a partir de no solamente el momento en que se diseña y el momento en que se va a poner a disposición el modelo particular, sino también después con revisiones que hay que hacer sobre la performance del modelo de manera consistente a lo largo del tiempo en el que el modelo está disponible. El principio de privacidad y seguridad, que básicamente es aplicarle a todos los modelos una revisión de privacidad conforme las políticas de privacidad que ya tiene la compañía. Esto es importante.
ahí hay algo interesante, que es que estos modelos traen una discusión sobre privacidad que de alguna manera es una discusión nueva, porque como se alimentan de datos, justamente la discusión sobre privacidad es más intensa en el sentido de que hay una tensión entre las funcionalidades de estos sistemas. Por ejemplo, pensemos un sistema que pueda hacer reconocimiento de fraude en una entidad financiera o un sistema biométrico. O sea, ¿qué significa eso en términos de datos y protección de datos? Con lo cual esa discusión sobre privacidad es una discusión que, si bien por ahí no requiere una reglamentación especial o una regulación especial en ese sentido, porque hay leyes de protección de datos, sí la conversación es una conversación que puede generar aristas diferentes como consecuencia del uso de tantos datos por estos mismos modelos. Y después justamente responsabilidad o accountability, como decimos nosotros en inglés, que para nosotros es súper importante, y el principio de transparencia y equidad. Voy a pasar un poco rápido, contarles que nosotros también tenemos un trabajo que venimos haciendo no solamente para adentro, sino que venimos haciéndolo también con los stakeholders o con los incumbentes en todo el mundo. Esto es importante para nosotros porque nosotros desde Microsoft creemos que una buena regulación de inteligencia artificial, que es una regulación basada en riesgos, que es una regulación que tiene consistencia a nivel global y que tiene como base estos principios que comentábamos recién, es realmente algo beneficioso que puede llevar a la mayor adopción. Inteligencia artificial tiene como tecnología un desafío importante, que es que en realidad, y en esto nosotros como compañía tenemos grandes discusiones, que es que en realidad muchas veces en innovación y regulación la discusión tiene que ver con la regulación puede realmente parar la innovación, pero en inteligencia artificial, como hay discusiones tan importantes sobre los riesgos o sobre los usos, creemos que una buena regulación en realidad puede ayudar a la adopción, todo lo contrario. Trabajamos, por ejemplo, con el Consejo Empresarial de UNESCO, en el que estamos trabajando como compañía, o en el órgano consultivo de alto nivel de inteligencia artificial del Secretario de las Naciones Unidas, y con otras organizaciones también como OCDE o el G20 y el G7, que han ido consistentemente emitiendo declaraciones y emitiendo guías o códigos de conducta voluntarios que siguen para nosotros un poco los principios rectores, que son los principios que debiera seguir una regulación, si quieren, de inteligencia artificial en el mundo, ¿no? En todo el mundo. Perdón, si me pueden, Olga, si me podés comentar cuánto me queda de tiempo, porque no quiero tomar más tiempo que el tiempo. Y media ya tenemos otro panelista, Perfecto. son de 18, pero hay algunas preguntitas ya esperándote. Perfecto, pero voy a ir súper rápido porque Dale. habíamos dicho en nuestro título que también había cuestiones legales a comentar, pero voy muy rápido, así después nosotros podemos tener el espacio de preguntas, que me parece que es lo que es más súper interesante. Es algunos temas que tienen que ver con las cuestiones legales y tópicos que nosotros hoy estamos conversando con nuestros clientes y que son parte de la conversación, que son interesantes porque es como la bajada al orden práctico, ¿no? de la adopción de estos modelos. Temas de privacidad, como comentaba recién, para nosotros y nuestras discusiones con nuestros clientes y con las organizaciones y con los gobiernos, súper importante. Nosotros extendemos todos los compromisos de privacidad y confidencialidad de los datos, obviamente, a todos los servicios que nosotros prestamos y que tienen embebida
inteligencia artificial. Les contaba que la manera en que nosotros embebimos inteligencia artificial en nuestros productos es la manera, nosotros le llamamos copiloto o copilot. Copiloto es, nosotros pusimos copiloto en Outlook, copiloto, digamos, van a ver que hay copiloto disponible en todos estos, en todas estas herramientas. Yo uso copiloto, por ejemplo, en un ámbito cerrado que es copiloto para M365, que lo que hace es resumirme documentos, tiene contacto con mi Outlook, es un entorno cerrado. Algo interesante respecto de privacidad de datos es que no quiero comentarles en este slide que después se los vamos a compartir para que puedan tener la presentación. Demuestra un poco cómo funciona el modelo respecto de el aislamiento de los datos que usa una organización. O sea, el modelo preentrenado se pone a disposición de una organización y la organización puede usar los datos de su propia organización, pero eso sigue estando aislado dentro de lo que nosotros llamamos el tenant. No es usada la información que le pone la organización al modelo para hacerle preguntas o inclusive para hacerle fine tuning o entrenarlo. No es algo que sale del tenant específico y no se usa el modelo entrenado con esos datos para otro cliente u otra organización. O sea, otra organización tomará el modelo en crudo y podrá entrenarlo para el uso que quiere y con la documentación y con la información que quiera. Y cuando se usan estos modelos, no es necesario cada vez que se hace una pregunta, como les decía recién, ir a Internet o ir a la información de Internet, salir del tenant, salir del entorno cerrado. Eso es algo súper importante de mencionar porque a veces se cree que los modelos necesariamente funcionan como funciona GPT o ChatGPT, que es que obviamente cada vez que uno le hace la pregunta al modelo, el modelo va a Internet, pero no necesariamente eso es necesario para una organización que quiere usar un modelo de este tipo. Y después, algo que es interesante porque es una discusión que en este momento está teniendo lugar, es la discusión sobre propiedad intelectual, ¿no? Y qué es creatividad. Para mí particularmente hay una discusión interesantísima en el mundo hoy que lo que está haciendo es poner de manifiesto si las leyes de propiedad intelectual que hoy tenemos en el mundo son suficientes para poder enfrentar los desafíos que pone la inteligencia artificial sobre la mesa, ¿no? Y ayer tenía una discusión justamente sobre eso, que tiene que ver con las leyes de propiedad intelectual y cuán actualizadas están para los nuevos desafíos sobre propiedad intelectual. Esto es interesante porque ahí está el caso de no sé si saben, de un mono, Naruto. Hubo toda una discusión, se sacó una selfie, lo deben haber visto, y a ver si efectivamente el mono podía ser titular de derechos de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque después la foto fue usada por un ser humano y el fallo finalmente salió a favor del ser humano y no a favor del mono. Pero esto es interesante en el contexto de la discusión de si la inteligencia artificial puede ser titular o no de propiedad intelectual. Es algo que en este momento se está discutiendo. Y nosotros realmente, independientemente de nuestra posición respecto de la posibilidad de entrenar los modelos con información que está en Internet, que como decíamos no es una discusión nueva, porque si ustedes lo piensan es una discusión que arranca a partir de Internet y la posibilidad de usar la información de Internet por parte de los mismos buscadores. Esa es una discusión que tiene lugar a partir de ese momento. Hoy hay toda una discusión respecto de la información con la que se preentrenan, la información que los mismos usuarios le cargan al modelo al momento de hacer las preguntas o los prompts, y la información que puede largar el modelo como output. Nosotros desde Microsoft decidimos replicar de alguna manera un compromiso que es un compromiso que ya veníamos asumiendo respecto de nuestros productos
en el caso de los usos de los productos, ¿no? El caso del uso del M365 u otro tipo de productos o servicios, que es que nosotros hemos decidido indemnizar a las organizaciones, sobre todo a las empresas que son nuestras mayores clientes, respecto de cualquier tipo de reclamo de propiedad intelectual que puedan recibir sobre cómo fueron entrenados esos modelos o la información que puede salir como output, ¿no? Y decidimos, le damos un indemnity a nuestros clientes, que básicamente si reciben un reclamo nosotros vamos a cubrir y vamos a cubrir también los costos de defensa. Esto no es nuevo en términos de cómo se concibe la protección de propiedad intelectual en los contratos de software, o sea, esto es medio histórico. En los contratos históricos de software, siempre la protección de propiedad intelectual la tomaba el proveedor de la propiedad intelectual, el dueño de la propiedad intelectual, a los efectos obviamente de defender su propio activo en los contratos de licencia de software. Entonces es algo que deriva desde allí, pero en este caso tiene nuevas implicancias por el uso de los datos, que es tan importante, y por los mismos datos que le cargan los usuarios al sistema, que el sistema puede ir tomando para aprender y seguir entrenándose. Este es un poco nuestro enfoque en propiedad intelectual, es que obviamente deben respetarse los derechos de autor y que hay, creo que en Estados Unidos las leyes de propiedad intelectual permiten lo que se llama el uso justo o el fair use, y los derechos de autor tienen esta excepción para poder utilizar la información. Esa es un poco la mirada de Microsoft respecto a cómo se preentrenan los modelos, y después obviamente que estas protecciones de propiedad intelectual tienen que tener en cuenta, hay una gran discusión también que tiene que ver con algo que llamamos el derecho a la innovación o al desarrollo, y cómo ese derecho a la innovación, al desarrollo, entra de alguna manera en tensión con el tema de propiedad intelectual o con las leyes de protección de datos. Ahí también hay una discusión súper interesante. Y yo quería, bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo también lo que hacemos nosotros es usar herramientas que justamente lo que hacen son herramientas de inteligencia artificial para poder captar y filtrar si el modelo va a generar un output que pueda infringir propiedad intelectual, como consecuencia de que en el output sale información que está protegida por leyes de propiedad intelectual. También hay herramientas de tipo técnicas. Y querría terminar ahí, muchas gracias, creo que me extendí bastante, para ver si tenemos preguntas. Marina, súper interesante, la verdad, se me ocurrió que podríamos hacer un evento entero de esto, ¿no? El problema es que tenemos un programa súper apretado de cantidad de información hoy y no vamos a tener tiempo, porque creo que vamos a estar por lo menos media hora haciéndote preguntas, así que no quiero primero abusar de tu tiempo y tampoco abusar del próximo panelista que también está ya esperándonos. Te agradezco muchísimo. Entiendo que podemos compartir un PDF con esta información con los becarios y eventualmente si hay alguna consulta te pueden mandar un correo electrónico. Totalmente, totalmente. Si quieren compartir, bueno, mi correo es bastante fácil, es marina.pericua, tal como mi nombre y mi apellido, con un punto en el medio, @microsoft.com. Así que es bastante simple. Te mando un saludo, Adrián, Oscar, acá, un saludo a todos los becarios. Un aplauso para Marina, por favor. Bueno, te agradezco muchísimo. Espero verte personalmente alguno de estos días en alguna actividad. Espero que sí. Y por favor, si tienen preguntas, en serio, envíenlas o contáctenme. También estoy en LinkedIn y con gusto puedo responderles, referirles documentación, información, artículos. Así que... Gracias, Marina. Un abrazo y muchísimas seguimos gracias. en contacto. Chao, querida. Chao. Bueno, lamento que no tenemos tiempo, pero súper interesante. Me quedé con muchas preguntas yo también, así que
se me ocurrió que podíamos hacer un webinar con Marina y como unas 2 horas y dejar como 1 hora para preguntas, ¿no? Especialmente la última parte, toda esta parte de que la empresa se hace cargo de los reclamos que puede haber, me pareció muy interesante para ahondar un poco más en detalles.